Bueno, entonces estamos llegando a la última clase de la unidad temática 6, a la última clase teórica. Les queda mañana una clase de ejercicios. Como ya vimos, pasamos por varios temas que los vamos a repasar al final de la clase, o sea que no voy a volver a repetirlos ahora. Vamos a hablar, sí, de la última parte de propiedades coligativas, de soluciones, y esta es la presión osmótica, un fenómeno muy interesante y quizá el más complejo de los que se estudian en propiedades coligativas, así que tengan un poco de paciencia si no lo entienden de primera. Hagan ese ejercicio, consulten los libros y consulten si tienen dudas, porque es un fenómeno importante. La presión osmótica es el nombre que se le da a un fenómeno que también se llama ósmosis, que está relacionado con el intercambio de materia a través de una membrana semipermeable. Una membrana semipermeable es un material, ¿sí?, que no tiene por qué ser sólido en realidad, puede ser un líquido. Es un material que tiene una selectividad para dejar pasar una componente de una solución y no la otra. En general, la membrana semipermeable va a dejar pasar el solvente y no los solutos. Este proceso se produce por difusión simple, es decir, en una membrana semipermeable permanentemente hay moléculas pasando de un lado para el otro del material permeable. Vamos a ver que cuando existe presión osmótica o en el fenómeno de ósmosis, este pasaje es desbalanceado, es decir, pasa de un lado pasa más materia que del otro, buscando conseguir un equilibrio. Esta propiedad de ósmosis es muy usada en aplicaciones, ¿sí? No solo en aplicaciones en solución, sino que es usada también en forma gaseosa. Solamente les voy a mencionar algún ejemplo, pero tiene una importancia fundamental para todos los procesos vitales, ¿tá? Todas las células de los seres vivos usan para distintas cosas la ósmosis, el proceso de ósmosis. Por lo tanto, es un proceso que es súper importante para entenderlo y de hecho, para ustedes que van a trabajar en química farmacéutica o en bioquímica clínica, van a trabajar en cuestiones relacionadas con los seres vivos, con las medicinas, con las drogas, con análisis clínicos, etc. No entender esto puede llevar a cometer errores que pueden ser peligrosos, ¿verdad? Así que queremos que quede una idea de la importancia de esto, que lo entiendan, si no lo entienden perfecto ahora, que lo entiendan en el correr de su formación. Por otro lado, la ósmosis tiene esa potencia para entender el potencial químico, ¿sí? O sea, la ósmosis es el fenómeno que, en mi visión, mejor permite entender el concepto de potencial químico. Porque si bien el potencial químico, cuando lo escribimos con una ecuación y explica el descenso criogénico o el descenso crioscópico o el ascenso bulloscópico, o explica la baja de la presión de vapor de una solución, quizá la ósmosis es el único proceso de esos donde, si no usamos el potencial químico, no es fácil entender la verdadera razón de esto. Tan es así que el descubrimiento o la descripción de la ósmosis condujo al primer premio Nobel de Química, ¿sí? El primer premio Nobel de Química que se otorgó fue, entre otras cosas, por el proceso de ósmosis. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos en un proceso de ósmosis? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el sistema que vamos a estudiar básicamente es un sistema donde tenemos una solución de un soluto B en un líquido A,
puesta en contacto con un líquido puro A, o sea, el mismo solvente puro, a través de una membrana permeable A. O sea, es una membrana que deja pasar las moléculas de A, pero no deja pasar las moléculas de B. Como ya sabemos, por todo lo que hemos estudiado durante estos días, el potencial químico de A puro es mayor que el potencial químico de A en la solución, ¿sí? El potencial químico de A en la solución depende de la fracción molar de A, o de la concentración de soluto, o como quieran verlo, y el potencial químico de A puro es más grande. Entonces, este sistema que permite mover moléculas de A no está en equilibrio. El equilibrio se alcanzaría si logro mover suficientes moléculas de A desde el puro hasta la solución para que se igualen esos potenciales. Y acuérdense que cuando tengo un desbalance de potenciales químicos, el sistema se desplaza hacia el lado que tiene los potenciales químicos más parecidos. O sea, sacar solvente puro y pasarlo a la solución aumenta el potencial químico de la solución, por lo tanto, lo hace más parecido al potencial químico de A puro. Entonces, si tenemos esta situación, será el proceso espontáneo que va a suceder, o sea, el proceso que tiene el delta S positivo o el delta G negativo, es el proceso donde se va a diluir la solución agregando sacando A puro del líquido, pasando a través de la membrana. ¿Cómo podríamos generar un equilibrio de estas dos soluciones, o de la solución y el puro, sin que haya pasaje de materia? O sea, ¿cómo hago para equilibrar estas dos fases, digamos, A puro y solución de B en A? ¿Cómo hago para equilibrarlas para que no haya pasaje de materia? Bueno, la forma de hacerlo es aplicar una presión externa a la solución, y esta es lo que llamamos presión osmótica. ¿Tá? O sea, la presión osmótica viene de la posibilidad de equilibrar el sistema con una actuación mecánica sobre el mismo. Entonces, si aumentamos la presión que se ejerce en la solución, por ejemplo con un pistón, podemos llegar al equilibrio. ¿Tá? Entonces, vamos a aplicar al pistón una presión pi. A esta presión pi se le va a llamar presión osmótica, ¿sí? De forma tal de que aplicamos al pistón una presión pi adicional a la presión atmosférica, a la presión a la que está la solución, ¿sí? Por ejemplo, el solo hecho de colocar un pistón con masa sobre la solución ya va a generar una presión extra, porque la masa del pistón va a generar una fuerza hacia abajo, y esa fuerza sobre la superficie del pistón va a ser la presión adicional. Esa presión, cuando lleguemos al fondo de la membrana, al fondo del recipiente que tiene la solución, se va a ver incrementada por la altura del líquido, o sea, P es mayor que P0 porque el líquido tiene una altura. Por el lado de afuera, en el líquido puro, la presión a la misma altura de la membrana también va a ser P, también incrementada por la altura relativa de la membrana respecto a la altura de la solución, a la altura máxima de la solución. Y en esta situación de presión aumentada del lado de la solución, se va a establecer un equilibrio de potenciales químicos. O sea, los potenciales químicos van a ser iguales si la solución tiene una presión extra pi con respecto a la presión que tiene el líquido, el puro. Entonces, si operamos con los potenciales químicos, recordando que el potencial químico en la solución es el potencial químico del puro más RT, logaritmo de la fracción molar de A, que es el mayoritario en la solución. Esto lo usamos todo el tiempo para las propiedades coligativas. Entonces, igualando estas dos, para estudiar el equilibrio, podemos llegar a una expresión que tiene la fracción molar del solvente en la solución, ¿sí? Siendo
de este lado lo que tenemos son potenciales químicos del líquido puro, ¿sí? Con una sola diferencia de presión. Y recordando que a temperatura constante, la derivada del potencial químico respecto a la presión es el volumen molar, ¿sí? Ya esto es una de las propiedades que vimos cuando vimos propiedades molares parciales, ¿sí? La derivada del potencial químico respecto a la presión es el volumen molar. Entonces, podemos hacer una integración, ¿sí? Porque acá tenemos el potencial químico en P más pi, y acá tenemos el potencial químico en P. O sea que si integro la derivada del potencial químico entre P más pi y P, hago la integral en función de P, obviamente, entonces esta resta, la resta de estos dos términos, va a ser el volumen molar por delta P, asumiendo que el volumen molar de A no cambia con la presión. O sea, que el cambio de presión es suficientemente chico como para que el volumen molar no cambie. Y el delta P este que estamos mencionando justamente es solamente pi, porque acá tenemos P más pi y acá tenemos P. O sea que la diferencia de los potenciales químicos de A puro a presión P y a presión P más pi es el volumen molar de A por pi. Entonces, igualando RT logaritmo de X sub A con volumen molar por pi, podemos despejar la presión adicional, que será pi la presión osmótica. Entonces, esa presión osmótica va a tener esta expresión. Otra vez vamos a recordar que estamos en una solución ideal, una solución idealmente diluida, donde podemos escribir que la fracción molar de A es 1 menos la fracción molar de B, y como la fracción molar de B es chica, entonces este término es casi igual a 1, por lo tanto el logaritmo de 1 menos X sub B es aproximadamente igual a menos X sub B, ya que poniendo acá menos X sub B en lugar del logaritmo de X sub A, obtenemos que pi es RT sobre volumen molar por la fracción molar de X sub B. Recuerden que vimos, cuando vimos el ascenso bulloscópico o el descenso crioscópico, que es mucho mejor expresar esto en función de la molalidad del sistema en vez de la fracción molar, porque las fracciones molares son números todos o muy cercanos a 1 para la solución o muy cercanos a 0 para el soluto, mientras que las molalidades, al ser la masa los moles del soluto por la masa del solvente, se pueden calcular fácilmente sabiendo cuánto agregamos de soluto a la solución. Son soluciones diluidas, por lo tanto son soluciones que siempre tienen mucho volumen y poco soluto. Entonces, introduciendo aquí la molalidad del soluto con una base de 1000 gramos, o sea, 1 litro de solución de agua, por ejemplo, de densidad 1, entonces la molalidad es igual al número de moles. Esta expresión es idéntica a la que hallamos la clase pasada para el descenso crioscópico y el ascenso bulloscópico. En esta expresión vamos a despreciar el sumando en el denominador, vamos a despreciar el sumando molalidad de B sobre 1000 sobre el peso molecular de A, porque este sumando va a ser mucho más chico que este, ya que es una solución diluida. ¿tá? Y haciendo esa simplificación, sacando este término, llegamos a una relación directa entre la presión osmótica y la molalidad de B. ¿Sí? Y bueno, esa expresión también se puede pasar a concentraciones, ¿sí? A concentraciones molares, mol por litro de solución, mol de solvente por litro de solución. O sea que tenemos también una posible expresión simplificada con concentraciones, ¿sí? Sabiendo que la molalidad es la concentración sobre ρ, otra vez estamos despreciando, en este término estamos despreciando esta parte de acá, porque estamos asumiendo que la concentración de B es bajita, o sea, tenemos pocos moles del soluto en el solvente, o sea, estamos despreciando este segundo término. Entonces ahora sustituyendo, o sea, haciendo cuentas en función de la concentración de B en vez de la molalidad, o sea, sustituimos la molalidad en esta expresión, sustituimos este término, este MB, lo cambiamos por concentración sobre ρ. O sea, fíjense que estamos haciendo muchas aproximaciones de que la solución es muy diluida, ¿sí? O sea, esto es importante para que esta expresión sea válida. Entonces llegamos a que, fíjense que el peso molecular dividido el volumen molar dividido ρ
por 1000, todo este término vale 1. ¿Por qué? Porque ρ es la masa dividido el volumen. ¿Sí? Si tenemos un mol, la masa dividido el volumen es el peso molecular dividido el volumen molar. ¿Sí? O sea que este PMA y el volumen molar son exactamente lo mismo que ρ, y este 1000 acá es una corrección por las unidades. ¿Sí? Es una corrección por las unidades que usamos en general para el peso molar, el volumen molar y la densidad, ¿sí? Que hace que sea igual a 1 este término. La densidad expresada, en este caso la densidad tiene que estar expresada en gramos por litro, ¿sí? En gramos por litro y no en gramos por centímetro cúbico, que es lo normal, por eso aparecen los 1000 ahí. ¿Tá? O sea, este 1000 es la corrección entre gramos por litro y gramos por centímetro cúbico. Entonces, el término este es 1, entonces nos quedó una expresión muy fácil, muy simple, de la molalidad de la presión osmótica en función de la constante de los gases, la temperatura del sistema y la concentración molar del soluto. ¿Sí? Nuevamente, esto es una cosa aditiva. Esta se llama ecuación de Van Hoff. Y como les dije, Van Hoff se ganó un premio Nobel de Química. Por esto fue el primer premio Nobel de Química en 1901. El primer premio Nobel de Química que se otorgó fue a Van Hoff por sus estudios en termodinámica generales, ¿sí? Pero incluyendo, y de hecho si ustedes miran la placa que le dieron a él, donde dice por qué le dieron el premio Nobel de Química, habla de por establecer las bases del estudio de la termodinámica química, incluyendo la ósmosis. O sea que tenemos ahí una expresión muy sencilla, fácil de recordar, recordando que como esto es una propiedad coligativa, no depende del tipo de soluto, no depende de qué es el soluto, depende sí de su concentración o molalidad efectiva, ¿sí? Que si tenemos varios solutos en una solución, estas concentraciones se suman, ¿sí? Para varios solutos. Obviamente tiene que cumplir lo de solución diluida para que podamos calcular. Si tuviéramos dos soluciones con concentraciones diferentes entre sí, ¿tá? Podemos establecer una diferencia de presión osmótica. O sea que tenemos una diferencia de presión osmótica que va a depender de las concentraciones. Esta propiedad vale para otros fenómenos, ¿sí? La diferencia de presiones parciales en dos soluciones con distintas concentraciones también permite hacer que gases de una solución pasen a otra solución. Las propiedades coligativas todas tienen este tipo de propiedad, solo que para el ascenso huyoscópico y para el descenso crioscópico no es útil esta diferencia, esta aditividad, pero también vale. Y recuerden, vimos la clase pasada al final, que si los solutos que estamos estudiando son disociables, pero pueden establecer un equilibrio con especies disociadas de forma tal de que no es una disociación completa, ¿sí? Un ácido débil o algunos gases que al combinarse con el agua forman un equilibrio con otras especies, tenemos que incluir una disociación, una constante de disociación ahí, un coeficiente de disociación alfa, que nos permite decir cuántas partículas realmente hay en la solución. Recuerden que esto es una propiedad coligativa, o sea que depende del número de partículas, no depende de qué son esas partículas. Por ejemplo, para una solución 1 molar de algo en agua, ¿sí? Una solución 1 molar de algo en agua, tendríamos con la temperatura 25 Celsius y la presión, la constante de los gases expresada en litro de atmósfera sobre mol Kelvin, que la presión osmótica de una solución 1 molar en agua sería 24,4 atmósferas. ¿Sí? Fíjense que es un número muy alto, 24,4 atmósferas es 24 veces la presión normal. ¿Ok? O sea, las presiones osmóticas, el número pi, es un número alto. ¿Por qué es un número tan alto? Porque
tenemos una presión tan alta? ¿Por qué el resultado es tan grande? Que tengo que aplicar 24 atmósferas de presión para equilibrar la presión osmótica de una solución 1 molar. La razón es esta que está acá en esta ecuación. La razón es que la presión osmótica lo que hace es modificar el potencial químico. Y el potencial químico ya vimos que varía muy poco con la presión. O sea, el potencial químico de los líquidos y los sólidos casi no varía con la presión. De hecho, en general, siempre despreciamos el cambio de potencial químico con la presión. O sea, siempre que tenemos que integrar un potencial químico en función de la presión, solemos decir que es constante. Y eso es porque varía muy poco, porque la dependencia es muy baja. Pero acá tenemos un fenómeno donde esa presión es fundamentalmente lo que estamos observando, como es el observable de este fenómeno. Entonces, esa dependencia muy chica hace que haya que aplicar presiones muy fuertes, muy grandes, para poder equilibrar la presión osmótica de un sistema de un soluto 1 molar en una solución. Acá en realidad yo dije agua, pero no tiene por qué ser agua. Puede ser una concentración de 1 molar en cualquier solvente, de cualquier soluto, porque esta ecuación acá no tiene, no es para el agua o para ningún solvente en particular, ni para ningún soluto en particular. Es una ecuación general para cualquier líquido, cualquier solución de cualquier líquido y cualquier soluto. Bien, esa fue la expresión para la presión osmótica, cómo calcular la presión osmótica. Supongamos que tenemos un sistema donde no tenemos un pistón para aplicar, pero sí armamos este sistemita donde pusimos el líquido puro y pusimos en un recipiente que tiene una membrana semipermeable la solución de B en A. ¿Qué observaríamos si no ponemos un pistón? Lo que tenemos que observar es un fenómeno tal que la presión a los dos lados de la membrana, o sea, la presión efectiva, o sea, el valor de presión a los dos lados de la membrana, sea tal que el potencial químico de los dos lados se iguale. O sea, yo quiero que el potencial químico de los dos lados sea igual para llegar al equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que sucedería si dejamos este sistema así, sin poner una presión, sin poner un pistón, una presión externa? Bueno, va a pasar líquido A por la membrana semipermeable hacia la solución para diluir la solución, y eso va a hacer que aumente el volumen de la solución diluida. O sea, lo que va a pasar es eso que está ahí. ¿Vieron? Lo que va a pasar es, miren para acá, va a pasar que se va a elevar el nivel. Obviamente eso también va a suceder con una bajada del nivel del líquido acá. Si este recipiente es muy chico y este diámetro es muy pequeño, el volumen este es muy chiquito, no vamos a ver la bajada del nivel del reservorio de líquido puro, ¿sí? Pero en realidad, si fueran recipientes de este tamaño, sí veríamos que este aumento de nivel sería una bajada importante del nivel del líquido alrededor. Estamos pensando en una situación ideal para entenderlo más. No es la situación real. Entonces, si el tubo que contiene a la solución es suficientemente alto, y esto es importante porque ahora vamos a calcular una altura la altura del líquido que tiene que tener para que la presión osmótica se iguale, y las alturas son grandes para que la presión sean suficientemente grandes. Si el tubo es suficientemente alto, entonces el nuevo equilibrio se va a alcanzar con una altura de solución delta H, altura de la solución respecto a la altura del líquido puro, ¿sí? Y la diferencia de presión, entonces, en la membrana va a ser P más ρ por G por delta H, siendo ρ la densidad de la solución, G la aceleración de la gravedad y delta H la diferencia de alturas, ¿sí? Esto es un cálculo hidrostático simple. A esta altura en física 103, si ya tuvieron física 103, ustedes están teniendo física 103 ahora seguramente, ya vieron la práctica hidrostática esto, o deberían haberlo visto. Y
el nuevo equilibrio entonces es, la nueva situación de equilibrio es que la solución tiene un nivel más alto que el líquido puro. Ese nivel lo que hace es generar la diferencia de presión que iguala la presión osmótica. O sea, en vez de colocar un pistón para equilibrar ese sistema, lo que hago es poner más solución del lado de la solución a un nivel más alto y eso genera la presión adicional. O sea, todo este líquido que está por encima del nivel del puro sería el peso del pistón, básicamente, o la fuerza que hace el pistón hacia abajo. O sea que podemos escribir, en este caso, la presión osmótica como ρ G delta H cuando estamos a una altura, cuando estamos viendo el ascenso de la columna de líquido en la solución. ¿Se entendió bien esto? ¿Hasta acá? O sea, el efecto de subir el nivel de la solución respecto al líquido me da una presión extra, presión manométrica extra que permite calcular el valor de la presión osmótica. Si llevamos esto a números, ¿sí? Y en esta slide me faltaron las animaciones. Si llevamos esto a números, otra vez volvemos a una solución de concentración 1 molar, y dijimos que el exceso de presión era 24,4 atmósferas, ¿sí? Para cualquier solvente y cualquier soluto. ¿Cuál sería el delta H? O sea, ¿a qué altura se elevaría la columna de líquido en la solución para una concentración de 1 molar de soluto en solvente? Bueno, si hacemos que la presión osmótica es ρg delta H y escribimos esto en sus unidades normales, densidad en gramos por centímetro cúbico, la aceleración de gravedad en centímetros por segundo al cuadrado y el delta H en centímetros, por ejemplo, de agua. Y acá es importante decir que es el líquido, porque si no, no podemos saber la densidad, ¿verdad? O sea, la densidad depende de la naturaleza del líquido. ¿Tá? Suponiendo que es una solución diluida, además la densidad va a ser 1 gramo por centímetro cúbico, o sea que este término acá se va a ir. Si transformamos esto, si esto tiene que ser atmósferas, tenemos que escribir las unidades correctas de la constante de los gases. ¿Tá? En este caso, esta es la constante de los gases que estamos usando. Suponiendo que la solución es diluida, a pesar de que es 1 molar. Una solución 1 molar no es necesariamente diluida, pero bueno, si suponemos que es solución diluida, la densidad es 1. Entonces, haciendo las cuentas nos da que el delta H son 25.000 centímetros. 25.000 centímetros de agua. ¿Cuánto es en altura? Mucho. Bastante, ¿no? Sí, 25 metros. No, no son 25 metros, son 250 metros. Ah, sí. Un centímetro, hay 100 centímetros en un metro, ¿no? O sea, 251,9 metros. Si ponemos esta solución al lado de la torre de la antena de Canal 10, que es la altura más alta de Uruguay, de Montevideo, la pasa, sobrepasa la altura de la antena de Canal 10. O sea, es una altura importante de 250 metros. ¿Ok? Porque la dependencia del potencial químico con la presión es baja. Entonces tengo que subir mucho la altura para lograr esa presión. Acuérdense que a presión atmosférica el agua sube 10 metros. O sea, el equivalente a 760 milímetros de mercurio, si fueran milímetros de agua, son 10 metros. ¿Tá? Porque la densidad del agua es 1. O sea que la presión osmótica es un número grande. Y se requieren presiones grandes o alturas muy grandes para poder lograrlo. ¿Sí? A la vez, sí, es verdad, me están diciendo acá que si yo hago subir esta solución 250 metros, la concentración, esta 1 molar, en realidad disminuye porque se va a diluir la solución al entrarle agua. O sea, la presión final de equilibrio, en realidad, si partimos de una solución 1 molar, no va a ser 250 metros, va a ser menos porque la solución se diluye. ¿Tá? Si la solución final tiene concentración
después de adquirir toda esta agua, la solución final tiene una concentración de 1 gramo de 1 molar, entonces ahí sí la altura va a ser 251. O sea, la presión inicial, la concentración inicial tiene que ser mayor para lograr una concentración final de 1 gramo, de 1 mol por litro. ¿Está bien? Esa aclaración, gracias. Bien, entonces estábamos diciendo que estas presiones osmóticas son unos volúmenes, unas alturas de agua muy grandes. Si esto no fuera así, si estos números no fueran así, entonces no habría manera que los árboles hicieran llegar agua hasta sus hojas más altas. ¿Sí? La presión osmótica es la que permite a los árboles absorber agua del subsuelo y alimentar con agua sus hojas más altas, sobre todo esos árboles gigantes como las secuoyas o los árboles más altos que existen. O sea que este fenómeno, como ahora vamos a ver más de un ejemplo que les voy a contar, tiene muchas implicancias para la vida en nuestro planeta. Bien. Aplicaciones de la presión osmótica. Y acá vamos a ver cosas variadas, solamente descriptivas, pero vamos a ver. 1. Determinación de pesos moleculares cuando tenemos soluciones de baja concentración. Fíjense nuevamente que la expresión de la ley de Van Hoff, que la presión osmótica pi es RT por la concentración molar, me permite, si yo puedo calcular la concentración a partir de pi, R y T, calcular los moles por litro, y si conozco el volumen de la solución y conozco la masa de soluto, puedo calcular la masa molar, el peso molar. Por lo tanto, la masa molar, en realidad, bien dicho, no peso. Entonces sería masa molecular en vez de peso molecular. Entonces se puede usar esto igual que se usó en el descenso crioscópico, ¿sí? Igual que se usó en el descenso crioscópico, en la práctica que les conté la clase pasada, la práctica que hubieran hecho, para calcular un peso molar se puede usar la presión osmótica. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo más adelante. La presión osmótica se usa en procesos donde queremos matar células, donde queremos que las células dejen de funcionar. Queremos matar bacterias, matar virus. No, virus no son células. Bacterias, distintos tipos de células vegetales o animales, porque las células están formadas por una membrana semipermeable que deja pasar el agua. Y si yo coloco una célula en una solución, en un líquido puro, en agua pura, la presión osmótica va a generar que se absorba agua por la célula, eventualmente pudiendo destruirse la célula, ¿sí? Las células animales, sobre todo, sufren este fenómeno porque tienen una membrana que es flexible y que puede incrementar su volumen estirándose la membrana, pero llega un momento que la membrana se rompe si hay demasiada agua dentro de la célula. ¿Sí? Cuando en las células vegetales esto no es así, porque las células vegetales tienen un marco rígido, las células vegetales tienen una cubierta rígida que lo que hace es que el volumen máximo de la célula esté controlado, o sea, no puede absorber agua. La presión osmótica ahí la hace la pared de la célula sobre la célula para evitar que la célula se rompa. Soluciones isotónicas, esto es muy importante en medicina. Una solución isotónica es aquella solución que tiene una presión osmótica igual o similar a la de las células del cuerpo al que se va a aplicar. Las soluciones isotónicas, en general, las podemos identificar en esos sueritos que nos dan cuando estamos en el sanatorio, que se usa para pasar un medicamento. O sea, un suero que te dan con un medicamento es una solución isotónica, en general de glucosa, puede ser de sal también. O sea, puede ser una solución glucosada o clorurada, o sea, cloruro de sodio, pero tiene una concentración tal que tiene la misma presión osmótica que las células de nuestro cuerpo, por lo tanto,
al poner en contacto la solución con nuestras células, en general si esto va a ser intravenoso, al poner en contacto la solución con los glóbulos rojos no sufren una modificación, ni pierden agua para equilibrar la presión osmótica, ni ganan agua para equilibrar la presión osmótica. Esto es súper importante, ¿sí? Si uno inyectara un líquido puro, agua pura, en el momento en que esa agua pura entrara en contacto con las células de la sangre, los glóbulos rojos, por ejemplo, generaría un impacto local importante. Obviamente que este impacto no se va a transmitir al cuerpo, no me voy a morir por una pequeña inyección de agua destilada, porque esa agua se va rápidamente a mezclar con el resto de la sangre y la concentración va a subir. Pero tampoco se puede hacer en forma descontrolada. La cantidad de agua que uno puede inyectar en el cuerpo, agua que no sea isotónica, o sea, una solución que no sea isotónica, tampoco una solución excesivamente concentrada se puede inyectar. O sea, es el fenómeno igual, pero al revés, las células se achican. También ustedes saben que no se puede tomar agua potable, no se puede tomar en cualquier cantidad. O sea, hay un máximo de agua que el cuerpo tolera. Si uno toma demasiada agua, puede morir por lo que se llama desbalance electrolítico en el cuerpo, y es que se diluye tanto los fluidos, ¿tá?, que las células mueren. Las células mueren por desbalance de electrolitos entre la célula y el agua y el medio circundante, básicamente una plasmólisis o una destrucción de las células. Tenemos la osmolalidad, es justamente la relación entre la molalidad de una solución y su capacidad de generar ósmosis, ¿sí? O sea, se mide la osmolalidad de una solución en si va a generar una ósmosis de qué magnitud, ¿tá? O sea, en vez de decir la concentración de una solución, se dice cuál es el potencial de generar ósmosis de una solución, ¿tá? La ósmosis se usa para hacer diálisis o hemodiálisis, ¿tá? O sea, el intercambio de impurezas en la sangre con una solución de concentración adecuada permite purificar la sangre en el caso de un paciente que no tiene los riñones en buen funcionamiento. Esto se puede usar para conservar alimentos. Por ejemplo, para deshidratar alimentos se usa soluciones salmueras, soluciones concentradas en sal, ¿sí? Esto es una forma de conservación de la carne o del pescado ancestral. El famoso charque es colocar la carne con sal, cubierta de sal. Esa sal lo que hace es absorber el agua de las células de la carne, deshidratándola y produciendo una cobertura en la superficie exterior de la carne que es, digamos, inapta para la formación de bacterias o el crecimiento de bacterias o el crecimiento de hongos. O sea, lo que hace es impedir la descomposición de la carne por falta de agua. Todos los seres vivos precisan agua para vivir, incluso las bacterias. Y también se usa el proceso inverso de lo que llamamos ósmosis inversa para obtener agua pura, concentrar jugos. O sea, se usa el proceso para sacar o aislar los solutos indeseables de una solución. Voy a explicar ahora eso en un minuto. Entonces, como les hablé recién, esto está escrito más o menos lo que yo les conté. O sea, la plasmólisis es eso, es la destrucción de la membrana celular, ¿sí? O la apertura de la membrana celular, o sea, básicamente la destrucción de la célula al estar en contacto con una solución de baja presión osmótica o una solución muy diluida, más diluida que la célula, o directamente una solución, agua pura. La forma de evitar eso en el cuerpo, en los tratamientos médicos, es usar soluciones isotónicas que tienen sales en concentraciones suficientes para igualar la presión osmótica de las células.
La osmolalidad, ¿sí? O osmolaridad, como dice acá, se refiere a que la ósmosis, como las demás propiedades coligativas, no depende de la naturaleza del soluto, sino que depende del número de partículas. Entonces, se define la osmolalidad de una solución como algo así como la concentración efectiva que genera determinada presión osmótica. ¿Tá? Cuando tenemos dos soluciones con distinta composición, o sea, dos soluciones que tienen solutos diferentes, no todos los solutos van a generar presión osmótica en la solución vecina, o sea, respecto a la solución vecina. O sea, cuando tengo soluciones de composiciones diferentes, eso es lo que pasa, por ejemplo, en la sangre y con la solución isotónica. No todos los solutos van a generar esa diferencia, entonces se mide la osmolalidad o osmolaridad como el potencial de generar ósmosis de determinada solución respecto a otra solución. ¿Tá? Las células vivas en realidad no dejan pasar libremente solo el agua. O sea, la membrana de la célula no es solo semipermeable al agua, también deja pasar algunos gases que pueden transportarse directamente sin necesidad de una maquinaria celular. Acuérdense también que las células tienen maquinaria celular para transportar cosas, o sea que las células pueden dejar pasar de un lado para otro moléculas, ¿sí? O sea, acá la idea siempre tiene que ser que recuerden que como eso es una propiedad coligativa, entonces la concentración es una especie de concentración efectiva, o sea, la concentración depende del número de partículas activas para la molaridad. ¿Tá? Para la osmolaridad. O sea, cuando tengo una solución de un soluto con un líquido puro, eso es fácil de saber, pero cuando tengo soluciones más complejas, con solutos disociados parcialmente o con mezcla de solutos, entonces la actividad de cada uno de esos solutos en esa solución puede generar molalidades diferentes. O sea, una especie de concentraciones efectivas, exacto. Ustedes no van a estudiar las soluciones menos ideales donde en vez de la concentración en la fracción molar se trabaja con la actividad química, ¿sí? Y la actividad química es una medida de cómo funciona esa concentración en realidad y no solamente con el numerito de fracción molar o molalidad o concentración. ¿Tá? Concentración molar. O sea, la actividad química es la que importa. Pero bueno, la complejidad de esto va más allá de lo que nos estamos estudiando, que es que estamos yendo a la parte más idealizada, simple de soluciones diluidas ideales. Cuando vamos a estudiar sistemas reales tenemos que tener en cuenta esto, las concentraciones efectivas o la osmolalidad efectiva de soluciones, etc. Ya hablamos de esto, de la conservación de alimentos. Esta osmolalidad se usa para concentrar, se puede usar para concentrar jugos, etc. La ósmosis inversa es el proceso donde aplicando una presión en exceso a la solución concentrada, o sea, aplicando a la solución que tiene el soluto una presión mayor que la presión osmótica, hacemos que esa solución, en vez de absorber el solvente, lo libera a través de la membrana semipermeable. ¿Sí? La ósmosis inversa se usa para purificar agua. Por ejemplo, se puede obtener agua potable a partir del agua de mar mediante una ósmosis inversa. Acá hay un esquema que explica eso. Normalmente en la ósmosis, la solución diluida o el agua pura pasaría a diluir la más concentrada, ¿sí? Esto es el proceso de ósmosis directa. La ósmosis inversa es, si yo aplico una presión sobre la solución concentrada, esta presión tiene que ser mayor que pi, o sea, tiene que ser mayor que la presión osmótica de la solución. Entonces, el proceso que va a generarse es al revés. El agua va a salir de la solución concentrada a la solución más diluida. Esto se puede hacer para obtener agua potable a partir del agua de mar, ¿sí? De hecho, se hace bastante en lugares donde no es fácil obtener agua potable,
en Arabia, por ejemplo, en Arabia Saudita, etcétera, las potabilizadoras usan este proceso. Técnicamente es un proceso complejo, mucho más complejo que este esquemita, porque obviamente si tengo una solución concentrada y a esa solución le estoy sacando agua, la estoy concentrando más, por lo tanto la solución esta suele enriquecerse en solutos, lo cual en algún momento genera problemas porque los solutos empiezan a cristalizar. En general, aparte, la concentración local de solutos cerca de la membrana es mayor que en el resto de la solución, por lo tanto, los solutos tienden a precipitar sobre la membrana. Esto es particularmente cierto para silicatos que están en solución o para el calcio que tienen las aguas duras. El calcio y el magnesio forman sulfato de calcio y magnesio que son insolubles, son bastante insolubles, entonces generan incrustaciones de cristales en la membrana que obviamente generan pérdida de eficiencia del proceso. Esto está todo estudiado y técnicamente se resuelve de variadas maneras. Y esas membranas son de materiales, de varios materiales. El proceso se descubrió con materiales naturales. Por ejemplo, la vejiga de las cabras se usaba para transportar líquidos, ¿sí? La vejiga de las cabras y de las ovejas era un recipiente adecuado. De hecho, se usa como un recipiente tradicional para tomar vino en Europa, estas botas que son hechas con tejidos de animales, ¿sí? Bueno, se descubrió ahí el proceso de presión osmótica. Se usaba para separar soluciones, para purificar agua. Luego se descubrió que algunos sólidos, por ejemplo los hexacianoferratos, podían, cuando se formaban una capa fina, podrían ser permeables al agua y no a otros, no a los solutos. En fin, hay una cantidad de coloides que se pueden usar para dejar pasar agua o algún solvente y no otro, ¿sí? O sea, las membranas pueden ser de variados tipos. También se hace esto con gases. Existen membranas semipermeables a gases. O sea, existen sólidos que dejan pasar oxígeno, pero no dejan pasar nitrógeno ni argón. Por lo tanto, se pueden usar para separar oxígeno del aire. ¿tá? O sea, son membranas separadoras de oxígeno. ¿tá? Se pueden usar para purificar gases, esas membranas. En particular, yo estudio algunos de estos sólidos, las famosas perovskitas conductoras de oxígeno, se pueden usar para separar, oxígeno de una mezcla de gases. Los profesores, colegas que me conocen saben que yo soy el loco de las perovskitas y esta fue mi oportunidad de introducir la palabra perovskitas en mis clases. Nunca me la pierdo. Así que gracias por permitirme esto. Una licencia académica. Entonces, tenemos que la ósmosis se aplica para muchísimas cosas. Por ejemplo, para el cálculo de peso molar de solutos. Los pesos molares de las proteínas son relativamente difíciles de calcular, porque las proteínas son sustancias difíciles de purificar, etc. ¿Sí? Bueno, y acá hay un ejemplo de el cálculo del peso molar, de la masa molar de la hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina es la proteína de la sangre que transporta el oxígeno. ¿Ok? Que transporta el oxígeno de los pulmones al resto de las células. Obviamente hay un fenómeno de ósmosis en los pulmones, ¿sí? Que permite que la hemoglobina se cargue de oxígeno cuando está en los alvéolos de la sangre, de los pulmones, y libere parte de ese oxígeno cuando llega a la célula. Está también involucrado el fenómeno ahí con un gas. O unas propiedades coligativas, quizás no sea la ósmosis en particular, pero sí son propiedades coligativas. Entonces, en este ejemplo se colocan 20 gramos de hemoglobina para formar un litro de solución, ¿tá? Acá,
en el compartimiento de la izquierda, y luego se coloca agua pura del otro lado, y tenemos una columna finita que se eleva 78, 77 milímetros, ¿sí? O sea, se eleva 7 centímetros y fracción, casi 8 centímetros el agua en esta solución. ¿Cómo se calcula el peso molar, la masa molar de la hemoglobina? Bueno, tenemos que la concentración sería el número de moles, 20 gramos sobre la masa molar, dividido el volumen de la solución, que es 1 litro, por eso no aparece acá, falta el 1 que es 1 litro, y la altura de esa columna de líquido. Entonces, si pasamos esa altura a presión, esa altura nos da esta presión, ¿tá? 7 miliatmósferas, o sea, es menos de 1 milímetro de mercurio, la presión. Calculando ahora la concentración a partir de esta presión osmótica, obtenemos que esta es la concentración molar. Fíjense que es 0,3 milimoles. Y de ese 0,3 milimoles lo ponemos acá y sacamos que la masa molar de la hemoglobina en solución es 65.000 prácticamente. La unidad de masa molar se llama Dalton, ¿sí? O unidad de masa atómica se llamaba antes. O sea, el peso molar 64.000, 65.000 Dalton. Si uno estudia la hemoglobina por otros métodos, va a llegar posiblemente a una masa molar de 16.000 Dalton. Y eso es porque en solución acuosa la hemoglobina forma tetrámeros. O sea, la hemoglobina está agrupada en 4 moléculas de la proteína unidas entre sí en solución acuosa. ¿Tá? Entonces el peso molar que tenemos acá es un peso molar aparente que corresponde a 4 veces el peso molar de una molécula, de una de las proteínas, porque las proteínas se agrupan de a 4. ¿Tá? ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando vimos el descenso crioscópico que uno calculaba el peso molar aparente y si el soluto se disociaba era más bajo, si el soluto se asociaba era más grande? En este caso el soluto se asocia y es más grande el peso molar aparente 4 veces. Y por aquí estaría llegando esta parte de presión osmótica. Si ustedes me preguntan y me piden que hable, yo puedo seguir el resto de la clase contándoles ejemplos de presión osmótica, porque realmente es un fenómeno súper utilizado en la industria y es un fenómeno muy importante para los procesos biológicos. ¿Tá? O sea que yo diría que es uno de los fenómenos, si tienen que darse con una propiedad coligativa en particular, ustedes que van a hacer, farmacia bioquímica clínica, quédense con esta. Entiéndanla, sepan cómo aplicarla, porque es la más usada en cuestiones relacionadas con la vida, en cuestiones biológicas. Desde explicar por qué, si yo le echo agua, riego la plantita, riego la albahaca que tengo en la ventana todos los días, la albahaca siempre está con las hojas bien duritas y con el tallo alto, mientras que si me olvido de regarla por una semana, se empieza a doblar el tallo y se cae la albahaca como que se va doblando, que es la presión de turgencia de las plantas. Desde eso hasta por qué tenemos que usar una solución isotónica para inyectar, para dar un medicamento intravenoso. Todo eso relacionado con la presión osmótica, más la separación de líquidos, más la concentración de jugos, más la purificación de agua, más la separación de oxígeno de la atmósfera, y una lista larga de etcéteras. Entonces, si ustedes no tienen ninguna pregunta, no vamos a terminar la clase acá. Les voy a dar un repasito, ¿tá? Porque tenemos todavía unos cuantos minutos. Entonces, si no tienen preguntas, la parte temática lineal está pronta. Las próximas slides que tengo tienen un resumen de la unidad temática 6. Resumen de la unidad 6, ¿está? Así, más o menos para que sepan las cosas más importantes que vimos y lo que tienen que
lo que tienen que recordar. Empezamos viendo lo que eran las propiedades molares parciales, ¿sí? O sea, vimos que cuando tenemos un sistema de n componentes, donde esos componentes pueden cambiar de fase, entonces la descripción más conveniente es a partir de las propiedades molares parciales, que son propiedades que no son iguales en una mezcla o en una solución que en los componentes puros. O sea, los componentes puros no tienen las mismas propiedades cuando están puros que cuando están en solución, por más que siempre usamos los componentes puros para calcular los potenciales químicos, corrigiendo por la interacción. Pero definimos estas propiedades molares parciales que son importantes sobre todo cuando tenemos que algunas de las componentes pueden cambiar de fase, entonces queremos estudiar los cambios de esa propiedad, que puede ser cualquier propiedad extensiva del sistema, cuando queremos estudiar los cambios de esa propiedad con los cambios de número de moles de una componente en cierta fase, o sea, cuando tenemos equilibrios para establecer entre fases, o cuando tenemos reacciones químicas también sirve. ¿Tá? Esta definición de propiedad molar parcial era como hacer una derivada de la función que estamos estudiando, energía libre, entropía, volumen, capacidad calorífica, respecto a la variable que nos interesa, la concentración molar de uno de los componentes, ¿sí? Y que estas propiedades molares parciales no son constantes, dependen de la temperatura, de la presión, y pueden depender de los moles de las demás sustancias, ¿tá? O sea que dependen de cómo está hecho el sistema y variables externas como la presión y la temperatura. ¿Tá? Las propiedades molares parciales son aditivas y permiten determinar la propiedad en estudio en cualquier situación. En particular, para una solución o para una mezcla, estas propiedades molares parciales se simplificaban a dos componentes. Teníamos la ley de Gibbs-Duhem, que era, lo que me quería decir era que las propiedades molares parciales de un componente respecto a otro están ligadas en una solución. ¿Tá? Cuando teníamos un equilibrio líquido-vapor, por ejemplo, vimos que los potenciales químicos de A y B tenían que ser iguales en el líquido y en el vapor para establecer el equilibrio, aunque no hay ninguna relación entre los potenciales químicos de A y B líquido en el líquido o de A y B en el vapor, pero sí del mismo componente en las dos fases. Vimos que los volúmenes molares parciales también eran interesantes porque los volúmenes molares parciales cambian respecto a los puros cuando estamos en solución. De esa manera, una solución de agua y etanol, por ejemplo, va a tener un volumen menor que la cantidad de agua y cantidad de etanol inicial que usé para prepararlas. Esto básicamente es lo que le asegura al que hace los cócteles que si llena la coctelera de agua y la bebida que quiere mezclar, si la llena hasta el borde, después de mezclar va a tener cierto espacio libre porque el volumen total va a ser menor. Sépanlo si van a preparar un cóctel de una bebida alcohólica concentrada, una bebida alcohólica con mucha graduación y la van a rebajar con agua o con un jugo. En una solución, vimos lo que eran las soluciones ideales, ¿sí? Esto lo vimos mezclado con el potencial químico y las propiedades molares parciales, pero básicamente en las soluciones ideales, esta es la expresión que describe el potencial químico en función del potencial químico del puro, ¿tá? Donde lo que me importa resaltar es que la fracción molar del solvente aparece explícitamente en la expresión, y esto va a dar lugar a básicamente el porqué de una solución es estable, porque una solución es estable frente a los componentes puros, y es que el potencial químico en la solución siempre es menor que el potencial químico del compuesto puro, porque este término es negativo, porque la fracción molar de A es un número menor que 1. ¿Tá? También vimos una solución idealmente diluida, que es una solución ideal
donde la interacción entre los componentes no tiene diferencia con la interacción entre las partes puras, pero con la fracción molar muy cerca de 1. O sea, vimos una serie de definiciones de soluciones ideales, idealmente diluidas. El potencial químico desciende con la concentración, con la fracción molar, o sea, cuanto más componentes hay en una solución, menor el potencial químico del solvente, más estable sería el efecto de la solución. ¿tá? Recuerde que el potencial químico se puede describir como la vocación del componente de salirse de esa fase. Cuanto más alto el potencial químico de un componente en una fase, menos interés tiene el componente de estar en esa fase y más interés tendrá de estar en la otra fase, o sea, de irse de la fase. Ya sea que un soluto en cristalizar, aunque no vimos nada de equilibrio sólido-solución, pero es lo mismo, un soluto cristalizando o un soluto disolviéndose, el potencial químico es el que manda, o una mezcla de líquido, una solución de líquidos vaporizándose, el que tenga el potencial químico mayor va a ser el que se vaporiza más, va a ser el que tenga la presión parcial más alta, la presión de vapor más alta, el que se vaporiza más, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vimos las ecuaciones necesarias para entender cómo funciona el equilibrio líquido-vapor, vimos la ley de Raoult en equilibrio líquido-vapor, que se puede asociar con esta gráfica donde idealmente las presiones de vapor de A y de B en el vapor, en equilibrio con el líquido, son directamente proporcionales a las fracciones molares de A y B en la solución. ¿va? Esta es la ley de Raoult. También vimos la regla de las fases para saber qué variables tenemos que tener determinadas en un sistema de más de un componente o más de una fase. O sea, sistemas multicomponente o multifase tienen determinado número de propiedades que deben ser conocidas para conocer todas las demás. Entonces vimos que la regla de las fases me permite saber si yo tengo la presión fija, por ejemplo, la presión atmosférica, ¿qué tengo que conocer en un sistema sólido, líquido, vapor? ¿Qué tengo que conocer para determinar perfectamente el estado de ese sistema? O sea, qué fases están presentes y qué cantidad. El sólido, líquido, vapor, si tengo presión constante atmosférica y es agua, yo sé que la temperatura mayor de 100 grados va a determinar que el sistema está en estado vapor. Si la temperatura es entre 0 y 100 grados, va a estar en estado líquido. Si la temperatura es menor a 0 grados, va a estar en estado sólido. ¿sí? Si conozco el estado, entonces podré determinar cuál es la temperatura. ¿tá? Si conozco propiedades del estado, si sé que estamos en equilibrio, también sabremos la temperatura, estará determinada. O sea que tenemos una conexión entre las variables de un sistema, las cosas que yo puedo determinar externamente y las cosas que quedan determinadas por esas variables. Una regla de la fase muy importante. Vimos varios ejemplos que están mal animados en esta slide. Y después nos dedicamos a estudiar las curvas de presión, composición, a temperatura constante primero y después a presión constante, donde vimos que en estas curvas, si tengo un sistema de dos componentes, una solución en estado líquido, cuando disminuyo la presión, voy a llegar a una situación donde aparece vapor, una región donde hay un equilibrio líquido-vapor y luego todo el líquido se vaporiza. Estas curvas se pueden calcular usando la ley de Raoult, o sea, estamos asumiendo soluciones ideales y gases ideales en equilibrio, o sea, estamos asumiendo una serie de cuestiones ideales, pero al tener determinadas estas curvas podemos hacer cálculos de composiciones de líquido y vapor cuando tenemos sistemas en equilibrio. Eso lo usamos para calcular la cantidad de las fracciones molares de componentes de estos sistemas en equilibrio en fase líquida y en fase vapor. Explicamos la regla de la palanca. Recuerden que la regla de la palanca se llama así porque describe geométricamente el mismo fenómeno que un equilibrio
de una tabla en un pivote. Esto físicamente es muy sencillo y por eso el nombre de la regla. El nombre de la regla está porque la regla de la palanca es un fenómeno sencillo, entonces no hay que recordar ningún fundamento ni ninguna ecuación para poder usarla para determinar la composición de una mezcla, la composición de una solución en equilibrio con el vapor, la composición en líquido y en vapor, cuando conocemos la presión, por ejemplo. ¿Está? Esto es válido para sistemas de dos componentes en equilibrio entre dos fases, también en reacciones químicas, no solo en lo que sería una reacción física, que es una vaporización. O sea, sirve para muchas cosas. Vimos las curvas, vimos que cuando tenemos dos componentes en una solución que tienen volatilidades diferentes, se puede definir un coeficiente de volatilidad que se usa para describir el comportamiento de esa mezcla ante una situación de equilibrio, cómo es el vapor respecto al líquido, y esto cuando vamos a hacer procesos de separación lo usamos para estimar el tipo de separación que tenemos que aplicar, si vamos a aplicar una destilación simple o una destilación fraccionada, que también las vimos en términos siguientes. O sea, acá estamos viendo las curvas de líquido-vapor en un diagrama temperatura contra composición en vez de presión contra composición, ¿sí? Donde veíamos que si en el diagrama de presión teníamos el líquido arriba y el vapor abajo, porque a mayor presión el estado líquido es el más estable, en las curvas de temperatura contra composición el vapor está arriba y el líquido está abajo, y la región de equilibrio líquido-vapor separa las dos partes. Las curvas de líquido y las curvas de vapor se pueden calcular también usando la ecuación de Clausius-Clapeyron, asumiendo también una cantidad de condiciones ideales, aunque no lo hicimos en este caso, pero se podría hacer. Y usamos esta curva de temperatura versus composición para un sistema binario de dos componentes, para definir lo que da la destilación y estudiar distintos tipos de destilación. Por ejemplo, en una destilación cerrada, donde básicamente colocamos el líquido, la solución, en un sistema cerrado y le aumentamos la temperatura hasta una temperatura final en la región de equilibrio líquido-vapor, y todo el vapor que se genera lo condensamos rápidamente para obtener un líquido que tiene la misma composición del vapor en equilibrio y un líquido remanente que tiene la composición del líquido en equilibrio. Entonces ahí teníamos un destilado que tiene una composición fracción molar de A igual a la del vapor, y un residuo que tiene la fracción molar de A igual a la del líquido en equilibrio. En este caso de destilación cerrada, lo que estábamos haciendo en realidad es aplicar el equilibrio líquido-vapor en un sistema cerrado. No es un método separativo práctico, simplemente es simplemente es la base de cómo funciona una destilación, ¿sí? En una destilación realista lo que hacemos es extraer permanentemente el vapor que se genera al establecer una temperatura de ebullición. O sea, cuando partimos de una solución con una fracción molar de A 0 original, X mayúscula, el vapor en equilibrio empieza a separarse. Ese vapor en equilibrio que se separa mediante condensación, ¿verdad? El vapor en equilibrio se separa a través de un refrigerante hacia un recipiente. O sea, estamos todo el tiempo sacando el vapor en equilibrio. Ese vapor en equilibrio va a tener una composición que varía con el tiempo, porque la solución remanente pierde componente A, el componente más volátil. Entonces, tanto la solución como el vapor tienen composiciones que se desplazan hacia la derecha en el diagrama, ¿sí? Entonces, entre la temperatura inicial a la que empieza el proceso de destilación y la temperatura final en la que yo detengo el proceso de destilación, hay una variación de composición del vapor. El vapor se mueve en esta línea y
el líquido remanente se mueve en esta línea, de forma tal de que cuando termina la destilación, la última gota de vapor, la última burbuja de vapor que se condensa, tiene esta composición, y el líquido remanente tiene la composición en equilibrio con esta última gota de vapor. Noten que el líquido remanente va a tener esa composición al final, o sea que el residuo va a tener esta composición, pero el destilado, o sea, todo lo que cayó en el recipiente, no va a tener ni la composición del punto inicial de la destilación ni la del punto final, ya que estoy sumando todas estas composiciones, ¿sí? O sea, cada gota que está destilando tiene una composición diferente, entonces la composición del destilado final es el promedio de la inicial y la final, siempre que asumamos que esta curva aquí es una recta, o sea que precisamos que las temperaturas estas sean cercanas entre sí, no podemos movernos en todo el diagrama porque esta curva no es una recta, ¿sí? En este caso no aplica la regla de la palanca para hacer un cálculo de composición final, pero sí aplica un balance de masa de los moles de A en el destilado, en el residuo y en el destilado, ¿tá? Que en definitiva cuando la escribimos en una ecuación se parece a la regla de la palanca, pero no exactamente ella. También vimos que en algunos casos la destilación, cuando esta curva de líquido-vapor es muy estrecha, o sea, este rango de diferencia de temperaturas para una composición es muy estrecha, entonces la destilación simple no produce un enriquecimiento suficiente del más volátil como para que sea útil, entonces se usa una destilación fraccionada que lo que requiere es agregar al equipo de destilador una columna en donde se producen de alguna manera un sistema en régimen de vapor que sube y líquido que baja, que están en un sistema que se mantiene con el tiempo, que no es de equilibrio, en régimen no es en equilibrio, pero en este sistema se establecen como una serie de destilaciones consecutivas, de forma tal de que uno puede llegar a enriquecer el destilado hasta una composición cercana al líquido puro, mientras que el residuo que nos va a quedar tiene una composición pobre en el más volátil final. Otra vez no aplica un balance, no aplica estrictamente la regla de la palanca, hay que hacer un balance de masa de la misma manera que en la destilación abierta. Y la columna que se usa para hacer la destilación fraccionada tiene una eficiencia para purificar el más volátil, sería, que se mide en lo que llamamos platos teóricos. Un plato teórico vendría a ser el equivalente a tomar una destilación simple, condensar el vapor en equilibrio y volver a hacer una destilación. O sea, un plato teórico es el equivalente a cada uno de estos procesos en la curva de líquido-vapor. Entonces, también hablamos de la volatilidad relativa, que la definimos para una mezcla de líquido-vapor, y vimos que la forma de esta curva del equilibrio líquido-vapor depende de esa volatilidad relativa. Cuanto más grande es la volatilidad relativa, o sea, cuanto más diferentes son las presiones de vapor, más separada está esta curva, más ancho este rango, y en casos especiales donde uno de los componentes es mucho más volátil, esta curva prácticamente forma un rectángulo, ¿sí? Cuando hacemos una destilación, por ejemplo, en el curso de química orgánica ustedes hacen una destilación para separar componentes, ¿sí? En general en ese caso tienen soluciones que tienen más de una componente, más de dos componentes, o sea, soluciones de 3 o 4 componentes, entonces estas curvas no aplican exactamente, pero cuando tenemos curvas de este tipo, en una destilación simple, en general, con una pequeña variación de temperatura, logramos un destilado casi puro, ¿sí? O con una concentración de la fase más volátil muy alta, ¿sí? Incluso destilando un tiempo significativo con una diferencia de temperatura que no sea tan chica, ¿sí? O sea que en este caso, cuando tenemos volatilidades muy diferentes, el proceso de destilación es
más fácil y aplicaremos una destilación simple en lugar de una destilación fraccionada, que es más complejo. También hablamos de desviaciones de la ley de Raoult, ¿sí? Hablamos de que los líquidos pueden en realidad en solución tener una estabilidad menor que la que correspondería a dos líquidos que tienen interacciones iguales en solución que entre sí, o una estabilidad mayor. Entonces, en este caso que está graficado aquí, estamos hablando de un caso de una estabilidad menor, donde las presiones parciales de los vapores en la situación real es mayor que las presiones que prevé Raoult, pero si estas curvas anaranjadas estuvieran por debajo, entonces sería una situación de un líquido una solución que es más estable que los líquidos puros. Y entre esas desviaciones vimos que cuando la curva de presión total tenía un máximo, o sea, no solo no sigue la recta de Raoult, ni esta desviación leve, sino que tiene una desviación tal que hay un punto máximo, entonces un líquido de esta composición que corresponde al máximo en la curva líquido-vapor, cuando llegue al estado de equilibrio con su vapor, va a tener un vapor de igual composición. O sea, la composición del vapor va a ser igual que la composición del líquido. Esto va a generar que un líquido de ese tipo no va a separar sus componentes, sino que se comporta como si fuera un compuesto puro. O sea, un líquido con esa composición se comporta igual que un líquido de puro, ya que tiene una temperatura de ebullición precisa, y si lo mantengo a esa temperatura de ebullición, todo el líquido va a pasar a gas, a vapor, con la misma composición. A esa composición se le llama composición azeotrópica, y es bastante común que aparezcan azeótropos en mezclas en soluciones reales. Es muy común. Casi todas las soluciones tienen alguna circunstancia azeótropo. Por ejemplo, con agua hay decenas de azeótropos con una cantidad de solventes orgánicos y alcoholes, etcétera, y ácidos inorgánicos también. Entonces, tenemos una situación donde si quiero hacer una destilación, la composición del azeótropo se transforma en un límite para la destilación, de forma tal de que cuando hago una destilación en presencia de un azeótropo, tengo que considerar que el azeótropo es uno de los dos puntos de presión de vapor importante o de temperatura de ebullición importante, límite, y en general cuando tengo un azeótropo, el azeótropo limita la composición o del destilado, si es un azeótropo de baja temperatura, como en este caso acá. O sea, en este caso el destilado va a tener la mejor concentración de A, va a ser la del azeótropo, la más alta composición de A. Si es un azeótropo de alta temperatura, es el residuo el que va a tener una limitación en su composición. Los azeótropos de alta o baja temperatura se pueden usar con aplicaciones específicas en separación de composiciones, de componentes industriales, varias de ellas. Eso también limita la pureza que va a tener, por ejemplo, el alcohol que compramos en la farmacia, ¿sí? El alcohol que compramos en la farmacia no es un alcohol puro. En general, el alcohol puro se vende, pero se purifica por otros métodos. Pero el alcohol que se puede obtener de una destilación es un alcohol que tiene 94% de alcohol y 96% de alcohol y 4% de agua, porque hay un azeótropo con esa composición a la temperatura de ebullición normal a presión atmosférica. Entonces el alcohol que se compra generalmente, el alcohol rectificado, tiene la composición esa del azeótropo, no es alcohol absoluto, no es etanol absoluto, que se tiene que obtener por otro método y es más caro que el rectificado. También vimos qué pasa cuando las soluciones son diluidas y, a pesar de tener desviaciones de la ley de Raoult, se puede establecer para los límites de dilución alta, o sea, los límites donde la concentración de soluto es bien bajita en solución, una relación lineal entre la presión parcial del soluto y también del solvente y la concentración esa del soluto para soluciones idealmente diluidas que aparecen en la ley de Henry. Y también hablamos del reparto
de un soluto en dos componentes inmiscibles. No sé si ven bien, acá tenemos dos soluciones, dos líquidos A y B que no son miscibles, o sea que no forman una solución, están separados. En este caso, en esta representación, el B es más denso que el A, por eso el B queda abajo. Y cuando le agrego un soluto, ¿sí? Ese soluto que es soluble en los dos componentes, ese soluto se va a repartir entre las dos soluciones con una concentración que es fija para una temperatura dada y para los solventes dados. O sea que la relación de concentraciones del soluto I en la solución con A y en la solución en B es constante para los solventes A y B y la temperatura. ¿Tá? Esa constante se le llama constante de reparto, ¿tá? Y se usa este reparto para hacer separaciones típicamente de compuestos sintéticos que están en una solución de B, pero yo los quiero separar de B, donde además del compuesto obtenido están los reactivos remanentes o algún catalizador. Entonces mezclo los componentes, mezclo A y B los fuerzo a mezclarse y luego los dejo separarse porque son inmiscibles, y el disolvente A, por ejemplo, se va a quedar con mi compuesto de interés, mientras que en el B van a permanecer la mayoría de las cosas que no quiero. Por ejemplo, se usa para separar esas cosas en orgánica, para extraer una molécula de una mezcla de reacción, ¿sí? Y esta constante de reparto también se puede expresar en molalidad y en fracción molar, además de concentraciones, como siempre lo hicimos para las soluciones diluidas, de forma tal de que conociendo el constante de reparto se pueden hacer aplicaciones varias. Ya me falta poco para terminar, esta es la última slide. Acá tengo varios problemas con las animaciones, discúlpenme. Vimos que el hecho de que una solución tenga un potencial químico menor que los líquidos puros genera que los equilibrios de esa solución con el sólido puro de A y el vapor puro de A se produzcan a temperaturas diferentes, a presión constante, ¿no? A temperaturas diferentes que las normales, que es la temperatura de ebullición del puro. Este fenómeno es acompañado con el descenso relativo de la presión de vapor del líquido A cuando está en solución diluida. Perdónenme que las animaciones están todas entreveradas. Esta presión de vapor, esta disminución de la presión de vapor de una solución concentrada respecto a una solución diluida o a un líquido puro, se usa, por ejemplo, para cristalizar proteínas. Para obtener cristales de proteínas que son muy difíciles de obtener, se coloca una solución que está concentrada en un agente precipitante, en general una sal, sulfato de amonio, por ejemplo, y una solución de la proteína se colocan en un recipiente separados entre sí físicamente. En general la proteína se pone en una gota colgando arriba de una tapa del recipiente, todo esto chiquito, y como la concentración de la solución precipitante es mayor en el precipitante que la solución de la proteína, hay una diferencia de presión de vapor que está relacionada con esta expresión, con esta propiedad, descenso de la presión de vapor, que hace que la presión de vapor de la solución con proteína sea mayor, y entonces la solución de la proteína se evapora más rápido que la solución del precipitante y la proteína se va concentrando hasta cristalizar. Y se puede regular la velocidad de evaporación con la concentración relativa de precipitante en la gota y en la proteína. Es un método interesante que usa este descenso relativo de presión de vapor, propiedad coligativa. Obviamente el descenso crioscópico lo usan en una práctica que no pudieron hacer este año, lamentablemente, pero les mostré cómo funcionaría la clase pasada. Pero esto se usa para hacer baños de frío, ¿sí? Para mantener a temperatura baja cosas. Si quieren mantener a temperatura baja la cerveza por muchas horas, no hay cosa mejor que usar hielo en una solución, de sal. Eso tiene una temperatura de equilibrio bastante más baja que 0 grados y se pueden poner las botellas adentro y se mantiene fría la cerveza. El ascenso ebulloscópico funciona con el mismo principio.
todas estas cosas se pueden cuantificar para concentraciones bajitas del soluto, y el soluto va a tener una molalidad efectiva que depende del número de partículas. Acuérdense que estas son propiedades coligativas que dependen del número de partículas en la solución, no dependen del tipo de partículas. Esto se usa para varias cosas, terminando con la presión osmótica, que es lo que vimos recién, por lo tanto no voy a volver a mencionar. Y bueno, la mayoría ya tuvo alguna de estas, la primera de las 3 prácticas virtuales. Van a tener una práctica de equilibrio líquido-vapor y una práctica de destilación también virtuales en las próximas semanas. Lamentablemente no se van a poder hacer en el laboratorio, pero bueno, espero que todo lo que hemos visto en esta clase teórica, más el material que tienen para estudiar, más los libros, más las consultas que pueden hacer, les hayan servido. Y con la hora cumplida, les pregunto si tienen preguntas, y si no, son libres de volver a sus vidas.